Sí, Augusto. Sí, pastor, tengo dos. Una es, me llegó una cita que es la dijo Jaime White en la Review and Herald en 1854. Rápidamente dice, el título es La posición del remanente. Y Jaime White dice, 1854, como errores fundamentales, así como lo es el sábado falso, podemos también clasificar otros errores que los protestantes han sacado de la Iglesia Católica, tales como el bautismo por aspersión, la doctrina de la inmortalidad del alma y una vida de miseria por la eternidad y la Trinidad. Entonces, están usando este texto para favorecer la posición antitrinitaria, diciendo que Jaime White opinaba lo mismo que ellos. No sé si usted la conoce esa cita Sí, o sí, qué. sí. Sí, Jaime White, él siempre tuvo una posición antitrinitaria. Uriah Smith, varios de nuestros pioneros tenían posiciones antitrinitarias. Entonces, pero nosotros no formamos nuestras doctrinas por lo que nuestros pioneros enseñaron, porque nuestros pioneros también tenían posiciones erróneas en algunos aspectos. Por ejemplo, hasta el año 1856, nuestros pioneros todavía comían cerdo. Y alguien que enseñó que no se debiera comer cerdo, la hermana White le llamó la atención, porque no había luz en cuanto a ello. La luz viene en forma paulatina. Por ejemplo, hasta el año 1888 teníamos una posición como pueblo bastante legalista. Y cuando vino el mensaje de 1888 y se reveló el mensaje, la justificación por la fe en toda su gloria, muchos lo rechazaron porque creyeron de que violaba nuestra posición en cuanto a la ley de Dios. Entonces Dios va revelando luz cuando, por ejemplo, el asunto de la verdad de la divinidad de Cristo en toda su magnificencia no se entendió dentro de nosotros hasta cuando la hermana Elena de White publicó el libro Deseado de todas las gentes y en el Deseado de todas las gentes se revela la divinidad de Cristo en una manera tan maravillosa. Y luego la hermana de White es la que comienza a guiar a la iglesia, a sacarla de una posición antitrinitaria, una posición más central, que es la posición de las tres personas de la deidad, donde ella da declaraciones, por ejemplo, de las tres personas de la deidad, del trío del cielo. Habla ella del bautismo, que el gran trío del cielo se hace manifiesto en esas ocasiones. Y así hay varias citas donde ella se manifiesta, y eso fue lo que comenzó a mover a la organización, a la Iglesia Adventista, de una posición antitrinitaria, que era la gran mayoría, a una posición trinitaria, que es la posición que tenemos ahora. Así que Dios nos sacó del error no de un golpe. Dios nos sacó del error mostrándonos verdades paulatinamente, porque dice, que Dios se revela a su pueblo como la salida del sol hasta el mediodía. Entonces, Dios nunca ha revelado verdades de un montón. A Israel se lo hizo de la misma manera. Fue revelando verdades paulatinamente, porque nosotros no tenemos la capacidad de absorber mucha verdad de un tirón. Entonces nos mostró, por ejemplo, la verdad del santuario. Primero con Guillermo Miller, la verdad de los 2300 días, el entendimiento profético. Luego, en cuanto al milenio, que el milenio ya no era algo que íbamos a vivir acá, sino que iba a ser algo que la iglesia está en el cielo. La verdad de la segunda venida de Cristo. Luego vino la verdad del sábado, la verdad del santuario en los cielos. Luego vino la verdad el estado de los muertos, y así, en un periodo de como 10 años, el Señor reveló nuestras verdades principales, pero no dejó de revelar verdades. En el año 1863 le dio la primera visión en cuanto a la salud. Hasta ese momento los adventistas fumaban, comían cerdo, hacían un montón de cosas que ahora nosotros nos escandalizaríamos, pero es que no había luz. Dios no había revelado la luz en cuanto a aquellas cosas.
Entonces la verdad es revelada paulatinamente, por lo tanto, nuestra posición no es lo que creyeron nuestros pioneros. Nosotros seguimos los pioneros cuando ellos están de acuerdo a la verdad. Nuestras posiciones son fundamentadas en la revelación que se encuentra en la Biblia y en el apoyo del espíritu de profecía. Y encontramos en la Biblia que Jesús es Dios eterno, sí. Encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo es parte de la deidad y que es una persona y que es divino, sí. Por lo tanto, nosotros podemos creer en la doctrina de la Trinidad. Ahora, algunos tienen problemas porque usan la palabra Trinidad y que eso es un concepto católico. La Iglesia Católica, claro, ha llamado a su doctrina la Trinidad, pero es que la Iglesia Católica tiene varias posiciones en cuanto a la Trinidad, porque la Iglesia Católica, siempre ah, manifiesta sus enseñanzas en distintas posiciones para complacer a cualquiera. Pero la palabra Trinidad simplemente quiere decir tres en uno. Eso es lo que la palabra es, una palabra latina que se usa para definir un sistema teológico que habla de un Dios que es triuno. Bueno, no hay pecado en usar una palabra teológica, la palabra no representa pecado. Si nosotros creyésemos la misma posición de la Iglesia Católica, entonces es falso. Pero la posición adventista de la Trinidad es totalmente distinta, opuesta a la posición católica de la Trinidad. Muy bien, y quedó clarísimo, Samuel. Y con esto de las verdades, el Señor en esos 10 años a su pueblo le mostró todas las verdades y ahí se No, terminó. mucho más, mira, mucho más. Tomó 50 años a que llegásemos a comprender la divinidad total de Jesús, la posición del Espíritu Santo, el plan de la salvación. La revelación ha ido paulatina. Incluso los escritos de Elena de White, nosotros encontramos de que ella, a medida se le van dando revelaciones, ella va creciendo en su entendimiento de la verdad, porque la verdad es muy profunda y hemos de recordar que el remanente sale de un periodo de oscuranticismo. Recién ha terminado Babilonia de controlar el mundo, hay absoluta oscuridad. El protestantismo tuvo luz, pero fue una luz tenue, no fue una luz maravillosa, con toda la verdad, ¿no? El protestantismo sacó verdades, pero no mucho, porque todavía estaba gobernando Babilonia. Cae Babilonia en el año 1798, 1844, sale el remanente y tiene que salir de ese oscuranticismo profundo y Dios revela la verdad desde la salida del sol en el amanecer, que es una verdad muy tenue, y a medida va avanzando el tiempo se van descubriendo verdades, más verdades, y eso nunca se termina, nunca se termina. Entonces, tenemos verdades esenciales, pero hay otras verdades que han de descubrirse. Y hemos de siempre mantener una posición abierta. No nos podemos decir, bueno, nuestros pioneros creyeron eso, por lo tanto nosotros no vamos a creer nada más que creyeron los pioneros. ¿Y qué si los pioneros estaban en error? Y habían en caso que los pioneros estaban en error. Pero Dios nunca tiene a la profeta en error, ni a la palabra de Dios en error. Entonces, el descubrimiento de la verdad ha de venir a través del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. O sea, hasta el Así que día yo de cuando hoy, me sacan esos argumentos, perdóname, cuando me sacan esos argumentos, yo les digo qué es lo que, qué es lo que el espíritu de profecía dice, qué es lo que la Biblia dice. Yo no soy adventista porque Jaime White dijo algo. Yo soy adventista porque la palabra de Dios y el espíritu de profecía lo dicen. Y ahí ya no va más allá. Escrito perfecto, está. muy bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. A lo mejor vamos a tener que hacer un estudio de la Trinidad porque nuevamente se está levantando y causando bastante problema entre la iglesia. Así que una vez que terminemos el estudio de Apocalipsis, hacemos otro estudio de la Trinidad. Ya está por allá por los fundamentos de nuestra fe, pero podríamos hacerlo para clarificarlo. Es tal cual, ahí se está como levantando nuevamente este tema, por lo menos acá Claro, en los círculos de estos lados, en grupos, en gente que sube material a YouTube,
claro. están volviendo con Es este tema. duro, usan argumentos muy sutiles, pero cuando tú los comparas con lo que la Biblia y el espíritu de profecía dicen, no. Por eso es que ellos usan mucho los escritos de nuestros pioneros, porque claro, varios de nuestros, la gran mayoría de nuestros pioneros, hay un pastor, por ejemplo, Andreasen, en inglés, que era un teólogo adventista, que él cuenta su historia y él dice cuando se publicó el deseado de toda la gente fue como una bomba que cayó dentro de la iglesia, porque hasta ese momento casi todos éramos unitarios. Creíamos que Dios, el Padre tan solo era Dios y que Jesús era un ser creado y el Espíritu Santo era simplemente una fuerza que emanaba de ellos. Cuando se publica el deseado de toda la gente, yo pensé, luego de leerlo, que lo que estaba escrito en cuanto a la divinidad de Cristo no lo había escrito la hermana de White. Así que él se fue a hablar con Elena de White, imagínate el privilegio, y pasó 3 meses, él era joven, pasó 3 meses con Elena de White, y yo escuché este testimonio en un cassette hace muchos años, y él dice, entré como antitrinitario, salí como trinitario. Luego de pasar 3 meses, dice que Elena de White no le respondió, simplemente le dijo, anda y lee todo lo que yo he escrito. Y él pasó 3 meses en las oficinas de la casa de Elena de White leyendo todo lo que ella había escrito. Y dice que al final de eso, él salió creyendo en la divinidad de Cristo y en la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Así que ahí hay testimonio claro de que Elena de White no apoyaba una posición antitrinitaria. Ahora, antes de que Dios le diera la luz clara en cuanto a la divinidad de Cristo, ella era mayormente silenciosa en eso porque no tenía luz, no había llegado el tiempo en el cual Dios iba a revelar este asunto claramente al remanente. Así que tristemente están ellos aferrándose a una posición herética. Tiene parte de verdad, ellos exaltan, por ejemplo, la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, pero destruyen su divinidad. Y eso es herejía, porque para mantener un aspecto de verdad, ellos destruyen el otro aspecto de la verdad, eso es herejía. Es como que yo dijese, el día necesita la noche y la claridad, pero yo soy conservador, por lo tanto yo voy a defender solamente la claridad y voy a decir que no es necesario tener la oscuridad, destruyes el día. Y si yo soy liberal, voy a defender solo la oscuridad y voy a decir que no es necesario de la luz. Es herejía, es un aspecto de la verdad, pero para tener la verdad tienes que tener todos los aspectos que conforman la verdad. Entonces tienes la verdad. Cuando yo digo Jesús es el Hijo de Dios, pero disminuyo su divinidad, es herejía, no es verdad. Ellos hablan un aspecto de la verdad. Ahora, la iglesia a veces comete el error que para defender la divinidad de Jesús disminuyen la realidad que Él es el Hijo de Dios. Entonces, en eso también es parte herejía, porque para que sea verdad hemos de predicar Jesús en su totalidad. Jesús, para ser Jesús, tiene que ser Dios eterno, sin origen. Tiene que ser el Hijo de Dios y tiene que ser el Hijo del Hombre. Entonces, en esa realidad tenemos a Jesús. Si yo a Jesús le saco el Hijo del Hombre, no es Jesús. Si a Jesús le saco su divinidad, no es Jesús. Si a Jesús le saco la realidad que Él es el Hijo de Dios, no es Jesús. Para ser Jesús, tiene que tener esas tres realidades en conjuntas, balanceadas y en tensión. Ahí está Jesús. Excelente. Diego, tienes ¿Qué tal, pregunta, pastor? hermano. ¿Cómo Sí, estás? pastor, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Pastor, ¿sabe que en una iglesia donde yo me bauticé eran más o menos 70, 80, todos sabe, quedaron 8? Dejaron de creer en la Trinidad Ya. y ahora me llamaron para ir hacia, yo estoy en otro lado, yo ya me vine acá a Buenos Aires, acá cerquita de Buenos Aires, y quieren ir a hacer. Y yo me meto en este grupo de los antitrinitarios y veo una cesta, veo que no están cerrados. Mirá que a mí Dios me sacó de la nueva era, yo era nuevarista, estaba convencido, estaba muy convencido. Cuando conocí la palabra de Dios, ahora es como que me cambié el chip. Y bueno, y yo hablo con los hermanos porque los quiero mucho,
Y ahora me propusieron ir a trabajar 6 meses a esa iglesia, 2 pastores. Em, pero sabe que yo veo que son amigos, ¿viste? Y cada vez son más y no se abren, ¿no? Es como que están cerrados y están ciegos. Si usted No, mira, quiere, sí, pastor, dígame. hermano, la posición antitrinitaria, una vez que los hermanos caen en ese error, se ciegan. ¿Por qué? Porque niegan al Espíritu Santo. Y al negar al Espíritu Santo, ellos quedan sin la ayuda espiritual que nos ayuda a entender la verdad. Y se vuelve fanatismo. De lo único que te hablan es de esos puntos. Sí, Y quedan totalmente enceguecidos. Ya no están abiertos de mente, no están dispuestos a considerar. Más aún, si tú les muestras con las citas del Espíritu de Profecía que niegan su posición, ellos eventualmente llegan a la conclusión que Elena de White no era profeta. Y muchos antitrinitarios han abandonado a la iglesia adventista, han abandonado su creencia ¿cómo se llama? El espíritu de profecía. Y porque usan argumentos, dicen, no, eso fue añadido a Elena de White, después que murió se lo añadieron para tratar de defenderse, porque las citas hay citas tan claras que ellos dicen, no, eso fue añadido después, se lo añadió tal. Y usan los mismos argumentos a la Biblia. No, que eso fue añadido en la Biblia después y que eso no estaba en los originales para defenderse. Eventualmente, muchos de ellos terminan no creyendo en el espíritu de profecía y terminan no creyendo en la Biblia y, y pierden su sí, fe. dicen que la iglesia adventista ahora es Babilonia. Claro, claro. Entonces Y salen y ya quedan en oscuranticismo. Y tarde o temprano se comienzan a pelear entre ellos. Aquí ocurrió eso, se comienzan a discutir entre ellos, porque mira, lo que viene después de esto es que la tierra es plana. Y eso es otro fanatismo que toma los antitrinitarios después. Aquí ahora ocurre eso. Había una iglesia antitrinitaria bastante grande que un amigo mío es el pastor y resulta que él ahora se pelearon entre ellos porque la iglesia, la tierra es plana y se dividieron. Y la iglesia de él quedó con unos como 8 nomás, 8 o 10. Y los otros se fueron porque ahora la gran verdad que descubrieron es la tierra es plana. Imagínate. Así que sí, quedan sí, totalmente enceguecidos. Son sí, sí. personas lindas, pero tristemente porque rechazan al Espíritu Santo, entonces quedan totalmente enceguecidos. Gracias, pastor. Es una enseñanza muy insidiosa y muy peligrosa, muy peligrosa. Y es el zarandeo de los conservadores, porque entre los liberales eso no se da, es los conservadores, que hemos tenido orgullo espiritual porque nosotros somos mejores que los liberales, que aquí y allá, bueno, Dios permitió que un error se entrara para probar realmente cuánto amamos la verdad. Muchas gracias, pastor. Así que bueno, vamos a hacer otro estudio en cuanto a ello.